Vamos con hipoglicemias. Cuando nosotros hablamos de hipoglicemias, nosotros nos estamos refiriendo que hay una disminución, ¿no?, en cuanto a las concentraciones de glucosa en sangre. A eso se conoce como hipoglicemia, ¿no? Esta disminución de glucosa en sangre se va a acompañar con una clínica muy característica de la hipoglicemia, que es lo que define en sí a la misma hipoglicemia. ¿Cuál es la etiología de la hipoglicemia? Existen muchas causas de hipoglicemia, pero la etiología más frecuente de hipoglicemia es aquella que se produce por el uso de fármacos. Sobre todo a la cabeza, dentro de los fármacos que más producen hipoglicemia, vamos a encontrar fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes, como por ejemplo sulfonilureas, ¿no?, glibenclamida, glimepiride, insulinas. Pero también no podemos dejar de mencionar, aunque propiamente no es un fármaco, pero lo podemos incluir dentro de esta clasificación, es el alcohol. El alcohol, el etanol, el alcoholismo puede generar también disminución en los niveles de glucosa. Puede ser una causa también de hipoglicemia. Existen otras causas que son mucho menos frecuentes, como por ejemplo, vamos a encontrar, esta es la más frecuente, vamos a encontrar las hipoglicemias que se van a producir, por ejemplo, por enfermedades crónicas asociadas, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica, o la cirrosis hepática, en donde vamos a ver que hay compromiso de la gluconeogénesis y por eso se produce hipoglicemia. Vamos a encontrar algunas endocrinopatías, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia adrenal o el hipotiroidismo severo producen hipoglicemias también, ¿no? Vamos a encontrar también aquí, dentro de las causas de hipoglicemia, a la presencia de algunos tumores que pueden producir hipoglicemia. Y dentro de los tumores, sobre todo, hay uno que es el famoso insulinoma, que es un tumor de célula beta pancreática, ¿no?, que va a producir un exceso de insulina y que puede generar también hipoglicemia, ¿no? Pero la causa más frecuente suelen ser los fármacos. Dentro de la clínica de la hipoglicemia puede dividir sus síntomas en síntomas autonómicos y síntomas neuroglucopénicos. Dentro de los síntomas autonómicos de la hipoglicemia, nosotros vamos a tener todos aquellos que se deriven de la activación del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son esos síntomas que se van a derivar de la activación del sistema nervioso autónomo? La presencia de palpitaciones, palidez, diaforesis, sudoración, temblor, tremor, que se puede también hablar ahí de un poco de ansiedad del paciente, y la sensación de hambre. Estos 4 primeros son síntomas tipo simpático y este último es más parasimpático. Y asociado a este van a estar los síntomas neuroglucopénicos, que se van a producir por la deficiencia de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense que el sistema nervioso central necesita la glucosa como principal combustible, entonces la disminución de los niveles de glucosa en sangre van a generar que haya la presencia de síntomas neuroglucopénicos. ¿Cuáles son? Pueden ir desde la presencia de cefalea, la presencia de somnolencia, vamos a percibir que el paciente puede llegar a estupor, puede incluso llegar a coma y puede haber también convulsiones como síntomas neuroglucopénicos. Los primeros síntomas que se suelen presentar van a ser los síntomas autonómicos y los síntomas que le van a presentar luego cuando la glucosa generalmente desciende mucho más, a menos de 55, menos de 50, se va a hablar de, o van a presentarse los síntomas neuroglucopénicos. Usualmente siempre se asocian o se van a presentar primero los autonómicos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la hipoglicemia, hay una triada que es característica para el diagnóstico de hipoglicemia, que se conoce como la triada de Whipple. ¿Qué nos dice la triada de Whipple? La triada de Whipple nos dice que para hablar de hipoglicemia yo necesito, primero, una concentración de glucosa, glicemia disminuida, que el punto de corte para decir que la glucosa está baja va a depender de la población. En pacientes diabéticos,
va a ser menos de 70 miligramos por decilitro. Y en no diabéticos no hay realmente un consenso, un punto fijo, pero usualmente la literatura dice que suele ser de menos de 50 a menos de 55 miligramos por decilitro. Aparte de la disminución de los niveles de glicemia, vamos a tener que encontrar ¿qué cosa? Vamos a tener que encontrar clínica de hipoglicemia. O sea, no basta con encontrar una glucosa baja, sino que tiene que haber clínica de hipoglicemia. Y finalmente, para poder decir que se trató de una hipoglicemia, la tríada de Whipple me dice que tiene que haber corrección de los síntomas al tratar la hipoglicemia. O sea, yo le doy un aporte de glucosa al paciente y si el paciente sube los niveles de glucosa en sangre y se va a la clínica, entonces verdaderamente se habla de una hipoglicemia. Primero un valor de glucosa bajo, que haya clínica, y luego que al darle yo lo que le falta, que es glucosa, se corrijan los síntomas de la hipoglicemia. Esa es la famosa tríada de Whipple para el diagnóstico de hipoglicemia. ¿Cuál es el tratamiento que se da a la hipoglicemia? El tratamiento siempre parte de la pregunta si el paciente está consciente y puede deglutir. Si mi paciente está consciente y puede deglutir, entonces yo lo que le voy a dar es un aporte de glucosa por vía oral. ¿Qué cosa es lo que se da generalmente? Carbohidrato de absorción rápida. ¿Qué cosa es un carbohidrato de absorción rápida? Un carbohidrato de absorción rápida es, por ejemplo, la glucosa, el azúcar de mesa, una cuchara de azúcar de mesa disuelta en agua, o un vaso de gaseosa regular, o un vaso de frugo regular. Generalmente preferimos los líquidos porque se absorben más rápido y es más fácil de digerir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se da? Se dan un carbohidrato de absorción rápida, que generalmente se dan 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida, y luego de eso, yo voy a controlar a los 15 minutos la glucosa, controlo, para poder ver si con eso la glucosa ha subido, ha mejorado. A este tratamiento en el cual yo doy 15 gramos de glucosa, 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida y controlo los 15 minutos para ver si mejoró mi paciente, ¿qué cosa se conoce? Se conoce como la regla de los 15 para el tratamiento de la hipoglicemia en paciente que está consciente y puede deglutir. Si a los 15 minutos mi paciente no mejora, yo puedo repetir el examen, repetir la regla, si no mejora, o en todo caso, si ya mejoró, hacerle a mi paciente que coma un carbohidrato de absorción lenta. ¿Cuál es un carbohidrato de absorción lenta? Un pan, una galleta. O que adelante la comida más próxima. Pero lo que suelen preguntar siempre, lo que vamos a ver usualmente es el paciente que no está consciente y no puede deglutir, que ingresa a la emergencia por una hipoglicemia. En ese caso no le puedo dar glucosa por vía oral. En otros países se puede dar glucagón, que aumenta los niveles de glucosa, pero en nuestro país no tenemos glucagón. Entonces lo que hacemos nosotros es darle un aporte de dextrosa por vía endovenosa. ¿Cuál es el de elección? Dextrosa al 33% STAT. Se pueden utilizar de 4 a 6 ampollas de dextrosa al 33% STAT para que rápidamente suba el nivel de glucosa en sangre, el paciente mejore los síntomas y luego de que yo le he dado la dextrosa al 33, le puedo dejar una vía con dextrosa al 5 o al 10% como mantenimiento. O sea, lo usual para rescatarlo primero es darle la dextrosa al 33 y luego que ya despertó, mejoró, le dejo una vía como mantenimiento para asegurarme que el paciente, pues, los niveles de glucosa se sigan manteniendo bien. Aquí en puntos claves, ¿cuáles son los síntomas neuroglucopénicos de la hipoglicemia? Acuérdense ustedes, básicamente a nivel del sistema nervioso central, vamos a ir primero con la cefalea, luego podemos ir somnolencia, puede ir estupor e incluso puede ir hasta el coma. Y además de eso vamos a poder presentar convulsiones también aquí. ¿Cuáles son los síntomas autonómicos de la hipoglicemia? O sea, los que se ven activación del sistema nervioso autónomo. Acuérdense, tenemos palpitaciones, tenemos la presencia de frialdad, palidez, tremor o ansiedad, que van a ser síntomas sobre todo por activación del simpático, y vamos a tener la sensación de hambre, que va a ser por activación del parasimpático.
Hipoglicemia en diabéticos, acuérdense que se considera hipoglicemia en diabéticos cuando cuando la glucosa está menos de 70 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es el tratamiento de hipoglicemia en pacientes con compromiso de conciencia? Hay que darle dextrosa al 33% de forma endovenosa esta, y luego le dejaré como mantenimiento una vía de dextrosa al 5 o a 10%. Esto como mantenimiento. Pero siempre el de rescate, el rápido, va a ser dextrosa al 33%.